La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Pavel Isa Contreras, economista, especialista en políticas públicas, académico y un gran articulista. Buenos días, Pavel Isa. Buenos días, un placer tenerte en el programa. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, Pavel. Y justamente a mí me inspiró un artículo reciente de Pavel Isa relacionado con un evento que organizó el Ministerio de Economía, con un título sugestivo, República Dominicana 2050. Y Pavel recogió sus opiniones sobre lo que él piensa sería la República Dominicana del 2050. Yo ahí pensé, cuando yo leí ese artículo, en aquella frase de Keynes, que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, afortunadamente yo voy a estar muerto en el 2050, pero mis hijos y mis nietos son los que van a vivir esa realidad. Y yo quiero comenzar por ahí. ¿Cuál es el panorama que tú visualizas de una República Dominicana en el 2050, que no está tan lejos? De hecho, el Ministerio organizó esta actividad con 6 personas, un panel de 6 personas. El ministro Isidoro Santana habló de 2 personas que por razones de edad no van a llegar a ser testigos, pero que tienen 50 años. ¿Cuánto que faltan? 32 años. 32 años. Bueno, entonces sí, invitó a Arturo Martínez Moya y a Fernando Ferrán, pero que tienen mucha experiencia y han visto los últimos 50 años. Luego invitó a 2 personas, digamos, de edad mediana, Magdalena Lizardo y a mí, que probablemente lleguemos a 2050. Pero probablemente retirados o cercanos al retiro, y 2 jóvenes economistas, Raúl Hernández y Juan Ariel Jiménez, muy bueno, que van a poder ver efectivamente 2050 y van a decir dónde acertaron, van a poder decir dónde acertaron y dónde se equivocaron en sus predicciones. Bueno, en mis palabras yo apunté a los siguientes elementos. Pienso que el entorno internacional es muy fuerte para un país como el nuestro y va a condicionar de manera intensa qué va a pasar de aquí a ese momento. No significa eso que estamos desempoderados, no significa que el destino está echado y otros van a decidir por nosotros, pero significa que la influencia internacional es muy fuerte. Nosotros no somos capaces, por nuestro tamaño, de incidir en el entorno internacional, a menos que articulemos alianzas con otros países, sino que al mismo tiempo la influencia que tienen otros, ese entorno internacional sobre nosotros, es muy grande, y nosotros lo que podemos es crear algunos interfaces que permitan administrar esos impactos. Dado eso, yo hice énfasis en 5 puntos. Yo creo que hay 5 elementos que van a marcar lo que va a ser República Dominicana, en el entorno externo o en tendencias, digamos, de largo plazo del país. ¿Influye mucho el externo? Muchísimo, y vas a ver por qué. El primer elemento es el cambio climático. Yo creo que el cambio climático va a ser un elemento sumamente importante y tiene que ver fundamentalmente con el calentamiento global y patrones climáticos mucho menos predecibles, con mucho mayor frecuencia de eventos extremos. Y eso tiene un impacto económico. En 2 elementos, en 2 áreas: agricultura y turismo, por lo menos. En turismo, porque el nivel de los mares... Eso. Bueno, sí, también. ¿Perdón? No solamente la pérdida de eso, sino que lo que se invierte en reestructurar lo que se pierde. También. O sea, el reto es, vamos a poder construir infraestructura resiliente y una economía resiliente a esos cambios. Y pienso que hay al menos 3 áreas vulnerables. Primero, los asentamientos humanos. Pero en términos de producción económica concreta, yo pienso que el turismo pudiera verse amenazado. En ese momento probablemente vamos a empezar a ver la subida en el nivel de los mares y el desdibujamiento de nuestras costas. Entonces, la pérdida de playas. Entonces, una economía cuyo sector turismo es muy importante y es un turismo de playa, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a eso? Va a depender de si podemos diversificar el turismo y demás. El otro es la agricultura. Hay evidencia estadística que indica que el cambio climático está afectando la productividad agrícola a largo plazo. Entonces vamos a poder construir una agricultura resiliente frente a ese cambio, ¿no? Y luego está, repito, las poblaciones, es decir, vamos a poder resistir el embate de estos eventos climáticos extremos, vamos a poder dotarnos de infraestructura que soporte este tipo de situaciones y que soporte la población que migra precisamente en parte relacionada con el efecto de estos elementos. Yo creo que el cambio climático es el primer gran factor externo que va a influir mucho sobre cómo nos veremos, y con una agricultura y un turismo amenazado. El segundo elemento es el cambio tecnológico.
lo que estamos es en las puertas de lo que se ha conocido como la cuarta revolución industrial. Es decir, estamos hablando de la automatización de trabajos que antes se entendía que como no eran del todo automáticos, en el sentido de que no eran del todo mecánicos con una rutina predecible, sino que tenía que haber seres humanos reaccionando. Ahora tenemos máquinas que reaccionan, ya no son los que hacen el mismo trabajo de manera repetida, a lo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, sino que ahora las máquinas están diciendo, espérate, que aquí hay un problema, me echo para atrás y corrijo, ¿no? Como la robotización. Es la robotización con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso va a implicar que el desarrollo industrial se podría haber comprometido, porque digamos que el desarrollo industrial de una economía como la de nosotros tiene que por lo menos en parte descansar o descansa de manera significativa en trabajo barato y rutinario, pero también que reaccione frente a eventos en el propio proceso de elaboración y de procesamiento de insumos. Entonces, parte de la actividad manufacturera que antes se estaba moviendo desde los países ricos hacia los países pobres, el caso de Zona Franca en la República Dominicana y México, el caso de China, Vietnam, la India, ahora parte de esa actividad manufacturera podría estar retornando a los países ricos y los países de ingresos medios pueden quedar atrapados. Es decir, la manufactura se podía terminar yéndose a solo a los países pobres por los bajos salarios o solo a los países ricos, porque allí allí funcionan los robots cerca de los centros de investigación. No, entonces, la distribución de la manufactura a nivel global puede dejarnos a nosotros en el medio y sin alternativa de industrialización. Y la industria es fundamental para el desarrollo. Entonces eso representa un reto tremendo para la inserción dominicana, lo que ha sido la inserción dominicana a la economía internacional. El tercer elemento no es externo, es más bien, digamos, de isla, es el fenómeno demográfico. Es decir, primero se va a acabar el bono demográfico. ¿Qué significa el bono demográfico? Es la situación en la cual, por la enorme cantidad de nacimientos que hubo en un periodo de tiempo determinado, 60, 70 en la República Dominicana, esa población ya está trabajando, ya es parte de la fuerza de trabajo, pero en 2050 va a dejar de serlo, o ya no lo será, y al mismo tiempo los nacimientos están siendo mucho menos frecuentes, o sea, la tasa de fecundidad ha caído, el número de hijos por mujer se ha reducido, y por lo tanto la población laboral en 2050 con respecto a la población total va a ser menor. Entonces vamos a tener una situación con la población envejeciente. En ese caso me incluiría yo ahí en ese momento. Mucho con el tema de la seguridad social y las pensiones. ¿Cómo vamos a proteger a esa población con una población laboral más pequeña en términos relativos, ¿no? Hay dos elementos que pueden contribuir a aminorar este efecto del fin del bono demográfico. Uno es una participación mucho más intensa de las mujeres en el mercado de trabajo. Yo creo que eso va a contrarrestar en parte el bono demográfico. Es cierto que la población laboral va a ser para trabajo va a ser más pequeña, pero va a haber mucho más mujeres en el mercado de trabajo. Y además con mucho mayor calificación. Eso fue un elemento que trajo muy inteligentemente mi colega Magdalena Lizardo. Es decir, vamos a ver más mujeres en el mercado de trabajo, pero al mismo tiempo la brecha de educación más calificadas parece se va a ir ampliando a favor de las mujeres. Y las mujeres van a tener un nivel de educación medio superior al de los hombres. Ya lo están teniendo, pero en ese momento aparentemente si no hay un cambio en la tendencia y si no hacemos algo para incorporar a los chicos más fuertemente, a los jóvenes, al sistema educativo, ellas van a ser mucho más capacitadas que los hombres. Eso implica también que van a optar por puestos de mando más frecuentemente, van a tener más poder en el hogar para decidir qué hacer, ¿no? Es decir, los roles tradicionales se ven tensados. Digamos que eso es un elemento. El otro elemento que puede compensar el fin del bono demográfico es la migración. Yo creo que la migración va a continuar. El punto es cómo la administramos, es decir, va a tener una ¿Tú la ves como un elemento positivo, la migración? No, estoy diciendo como un elemento que va a estar allí, ¿no? que puede ser terriblemente negativo, pero que también si la administramos adecuadamente, podemos ayudar a que compense más bien. Pero si tú tienes una migración desbordada, sin instituciones que regulen adecuadamente, pues podemos terminar, como lo señaló Fernando Ferrán, con enormes guetos de población en este país. Es decir, vamos a tener, digamos, la reedición de los bateyes que teníamos en los 60 y 70, ¿no? Entonces tú necesitas administrar, el proceso migratorio te puede ayudar a compensar, pero si tú no lo administras adecuadamente, si tú no controlas la migración, regularizas la migración y le das la que aceptes el mismo estatus que la población dominicana para cualquier tipo de migrante de cualquier origen,
entonces tú vas a tener población discriminada y fractura social entre población migrante y población no migrante, o entre, y como es población pobre y población no pobre. O sea, es un tremendo reto para este país. El panorama es gris, bueno, si no se toman medidas. Pues estamos hablando de cambio climático, cambio tecnológico que amenaza con dejarnos sin manufacturas y fin del bono demográfico, envejecimiento de la población, más migrantes y más mujeres en el mercado de trabajo. O sea, es bastante retador. Pero hay otro elemento que pudiera ser compensar. Por ejemplo, el cuarto elemento que pienso yo que pudiera ser interesante es el tema de la energía. Yo creo que en 2050 la matriz energética global va a ser muy distinta a la del día de hoy. Eso implica energía más barata y renovables. Yo creo que apuntamos a un panorama de energía con mucho menores precios y por lo tanto eso de alguna manera compensa, o sea, da una base para crear industria manufacturera y otros sectores de actividad. Es decir, el entorno energético va a ser más favorable. Eso en parte también disminuye la velocidad en que se pueda dar el cambio climático porque las energías no renovables van a perder peso y los gases de efecto invernadero podrían disminuir. Entonces, la ventaja que tienen las economías que tienen hidrocarburos se va a disminuir y la desventaja relativa, por lo tanto, de las economías que no tenemos hidrocarburos también va a disminuir y digamos la base de juego, digamos el terreno de juego se va a nivelar un poco más. Entonces, el entorno energético yo pienso que va a ser positivo. Y el último elemento que yo destaqué fue el tema de los conflictos políticos que van a incidir. Es muy difícil de pensar en qué va a pasar con los conflictos políticos, pero yo pensaría en tres. ¿Cuáles? Uno es los conflictos en Medio Oriente. Ya Eso, pero en el plano internacional. En el plano internacional, conflictos políticos internacionales. Yo creo que el conflicto político en Medio Oriente pudiera empezar a perder relevancia en términos del impacto que nos puede tocar, porque en mucho tiene que ver con el petróleo. En la medida en que el petróleo deja de ser importante y se importantizan las energías renovables, pues entonces los efectos de esos conflictos pudieran tender a disminuir. Por supuesto que si los conflictos se exacerban mucho, hay efectos migratorios y demás que de alguna manera afectan al planeta, pero no hay un impacto tan directo sobre República Dominicana. El otro área de conflicto es el conflicto en este momento de Occidente con Rusia. Una Rusia más empoderada, más afirmativa en el escenario internacional y en la defensa crítica de lo que ellos entienden su espacio vital, que es Eurasia. Pero yo tampoco pienso que eso vaya a tener efecto directo sobre la República Dominicana. Solo tendría efecto directo si el conflicto llega a una conflagración militar de gran escala. Yo creo que ahí sí podría haber. Donde yo sí pienso que puede tener efecto el conflicto político es con la emergencia de China, como actor político global, económico y político global. O sea, China está empezando a disputarle a Estados Unidos el rol de ordenador y de asegurador de un cierto orden global. Pero al mismo tiempo también está creciendo en importancia económica. Yo pienso que probablemente el mayor efecto de esto previsible pudiera ser que si China sigue escalando tecnológicamente, como lo está haciendo, o sea, China en una primera etapa lo que hizo fue capturar, como lo hicimos nosotros, como lo hizo México, capturar manufactura ligera para industrializarse y para combatir el desempleo y la pobreza extrema. Pero ahora se está moviendo hacia producción mucho más sofisticada, más tecnológica. La idea que ellos quieren es dejar de ser un productor de manufactura barata, convertirse en un líder en tecnología. Es el camino natural que, digamos, que todos debemos aspirar, ¿no? Porque en la medida que tú produzcas tecnología y fabriques productos con alto contenido tecnológico, tus salarios medios en la economía son mucho mayores y tu nivel de bienestar es mucho mayor y tienes mucho mayor influencia sobre el resto del mundo y sobre hacia dónde conducir el resto del mundo en materia tecnológica. Y eso te da también poder político. Entonces, yo pienso que esa aspiración china pudiera abrir oportunidades para la industrialización. Es decir, China deja un espacio. O sea, recuerden qué fue lo que pasó cuando China logró entrar al mercado de Estados Unidos con confecciones textiles. ¿Qué le pasó a nuestras zonas francas? Declinaron. En la medida en que China escale tecnológicamente y nosotros no lo hagamos, que eso es un serio problema, yo creo que también tenemos que escalar tecnológicamente, entonces nos deja un espacio para ocuparlo y generar empleo de manufactura, siempre empleo de manufactura de bajo salario, intensivo en trabajo, que no promete necesariamente transformar, digamos, la economía y apuntalar el bienestar a largo plazo, pero que te crea una base mínima necesaria, porque el empleo productivo y en condiciones relativamente formales y decentes
es fundamental para esta economía. Vamos a hacer una breve pausa. Interesante ese enfoque del futuro. Afortunadamente muchos no vamos a estar. Pero vamos al presente porque hay muchos temas del presente con Pavel Isa Contreras. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Pavel Isa Contreras, distinguido economista, experto en políticas públicas. Vamos a la realidad, al presente, como dijo Ramón antes de la pausa, y justamente no es la primera vez que se habla de la influencia del crecimiento económico en la calidad de vida de las personas. Y justamente la vicepresidenta Margarita Cedeño, en un evento que estuvo presente, dijo que justamente que el crecimiento económico no es suficiente para que la gente viva mejor. ¿Cómo traducir eso? Porque a veces nos ufamos y nos sentimos muy bien, y yo pienso que es más positivo que negativo decir que crecemos en los porcentajes que estamos creciendo. Pero ¿cómo traducirlo a que eso sea en beneficio de las mayorías y que la gente pueda vivir mejor, Pavel? ¿Cómo se hace eso? A través de dos mecanismos, pensaría yo. Un primer mecanismo es a través de incidiendo en que el crecimiento genera empleo. Yo creo que uno de los elementos que ha caracterizado el crecimiento dominicano en años recientes ha sido que el crecimiento no ha generado suficiente empleo. Se ha reducido el desempleo, es cierto, la tasa de desempleo ha bajado, pero lo ha hecho de forma bastante lenta. ¿La tasa de desempleo indica que haya menos pobres? No necesariamente, pero yo creo que es un elemento importante. Todo depende de cómo se comporten los ingresos laborales. Y si la pobreza se ha reducido en los últimos 3, 4 años, ha sido porque el ingreso de los que trabajan ha aumentado mucho. Entonces, muchos otros que trabajaban estaban bajo la línea de pobreza monetaria. Recuerden que la pobreza es un tema mucho más complejo, pero exacto, digamos, cuando medimos la pobreza por ingreso, muchos de los que trabajaban estaban por debajo de la línea de pobreza en su ingreso, y sus ingresos aumentaron en un contexto de crecimiento y salieron de la pobreza. Pero los que no tienen un trabajo continúan siendo pobres. Entonces, para decirlo de una manera, digamos, sencilla. Entonces, lo que hay que lograr que el crecimiento económico se traduzca en empleo. Lo que hemos tenido es un crecimiento sin empleo, con insuficiente empleo, porque muchos de los sectores que han crecido han sido sectores muy intensivos en capital. Es decir, que la producción es fundamentalmente maquinaria, y por lo tanto los ingresos que genera la actividad económica lo captura los dueños de los dueños de los negocios. ¿Cuáles actividades económicas generan más cantidad de empleos? Manufactura. Un poco lo que hablábamos fue antes de iniciar el programa fuera del aire. Es decir, la manufactura es, yo diría que la piedra angular del desarrollo en general de cualquier país. Toma la historia del desarrollo económico. Franca, eso es, producción de manufactura significa industrial. Dentro o fuera de zona franca. Más industrias. Y además, lo que pasa es que tenemos una industria en este país que está dominada por pymes. La mayor parte de las industrias en este país son pequeñas industrias. ¿Eso es bueno o malo? Porque para que no existan, por lo menos que existan pymes. Está bien, pero tú lo que tienes que hacer es que las pymes, las pequeñas se transformen en medianas, las medianas se transformen en grandes, y donde no había industria, que haya mucho más industria. Entonces tiene que haber una política industrial que fomente el crecimiento de las empresas. Industrial dominicana. No tenemos una política industrial. Proindustria y todos los intentos bueno, proindustria fue un ejercicio interesante, que dio un conjunto de incentivos que ayudó a que el proceso de desindustrialización que vivimos hoy ha sido menos intenso, pero eso terminó ya. La institución Proindustria está ahí, pero el mecanismo de incentivo a la industria tenía un límite temporal. ¿Tú piensas que debe haber un incentivo, si no permanente, quizá más largo? Un periodo más largo para... tiene que haber una política. O sea, la política de desarrollo industrial es una política bastante compleja. Yo siempre digo que la política industrial no es un tema sexy, es un tema complicado. Y tú no puedes decir, que te voy a decir A, B, C y D, y con esto ya tienes algo atractivo, que la gente diga sí. Es más complicado que eso. Tú tienes que primero generar un clima de negocio más adecuado. Eso vale para todas las actividades. También tienes que generar energía eléctrica más barata y más eficiente, lo cual es válido para todas las actividades económicas, pero en particular para la industria. Digamos, hay un elemento base institucional y de insumos básicos. Sí.
pero eso, repito, vale para todo el mundo. Ahora, hay políticas específicas para el sector industrial que necesitan ser impulsadas. Por ejemplo, no hay financiamiento para la industria, o es restringido. Bandex es muy pequeño todavía. Y eso para financiar operaciones de exportación, que puede ser industria, es más fácil, que seguramente es principalmente industria. Tomar un préstamo personal para Por consumo, entonces, un préstamo para un vehículo. Entonces, y después, en un tercer lugar, quizá un préstamo hipotecario, pero para la industria es más difícil. Entonces necesitamos impulsar lo que llamamos el capital de riesgo, es decir, significa crear fondos, y no tienen que ser fondos públicos, pueden ser apoyados por fondos públicos, pero principalmente fondos privados, que se arriesguen y que digan, este señor, esta señora tiene una planta industrial de mediano tamaño, tiene perspectiva de crecer, no encuentra quien le preste porque entiende que es riesgoso. Bueno, aquí hay un fondo especial para este tipo de iniciativas que son un poco más riesgosas, ¿ya? Y que va a servir para que esta persona o muchas otras logren escalar, transformar, expandir su planta industrial. Eso es un elemento fundamental, el tema de financiamiento con capital de riesgo. El otro tema es tecnológico, es decir, la industria tiene que escalar tecnológicamente. Tenemos una industria que apenas llega a la segunda revolución industrial. Zona Franca está en tercera revolución industrial porque utiliza las TICs para... Pero eso no se decreta, eso... claro, pero necesitas incentivos para eso. No puede ser que sigamos con incentivos. Pero no es que los incentivos hay que quitarlos, hay que revisarlos. Sí, pero reenfocarlos. Desde incentivos a si te instalas aquí, ya sea frontera, Zona Franca, estás libre de impuestos a si te instalas aquí y al mismo tiempo inviertes en investigación y desarrollo y yo te acompaño en ese proceso hacemos una alianza, entonces te doy el incentivo, siempre y cuando tengamos un proyecto concreto de transformación tecnológica significativa y escalamiento tecnológico. Porque si tú dices que incentivas el aumento de la planta para aumentar los empleos, pero esa industria no se transforma cualitativamente, no vas a poder no vas a poder darle continuidad a ese esfuerzo de industrialización. El otro mecanismo, digamos, crecimiento con empleo. El otro, el empleo juvenil, podemos hablar de eso también, es decir, el primer empleo. Pero las políticas sociales pueden tener impacto. Por supuesto, a eso voy. Entonces, el segundo elemento es... Pero políticas sociales tipo bono gas, bono luz, Vamos a ver. Sí. Primero, que el crecimiento sea un crecimiento de base amplia, que genere empleo. Y segundo, políticas sociales, el otro camino. Y ahí hay múltiples, hay múltiples avenidas. Tú tienes que proteger a la población envejeciente. El tema de pensiones en este país es terrible. Es decir... pero ¿y tenemos cómo y es sostenible en el tiempo? Bueno, a ver, primero ahí tiene que haber compromiso de fondos públicos para el tema de pensiones. En este momento, ¿dónde está? ¿Qué pasa con el bono solidario? Es decir, aquellas personas que cotizaron durante años al sistema de reparto, que migraron hacia el sistema de capitalización individual, pero que los fondos que han tenido que aportaron durante años no se les reconoce, se están retirando y se retiran con nada. Y esa gente tiene una enorme posibilidad de caer en la pobreza. Está el tema de la seguridad social. Ya no solo en pensiones, sino también, digamos, en salud. El tema del catálogo de procedimientos que estén disponibles, la cobertura de medicamentos, es un elemento fundamental. Claro, hay una base importante que limita y es los bajos salarios, eso es verdad. Si tú tienes bajo salario, cotiza poco, y si cotiza poco, pues entonces, la cobertura del plan de salud va a ser limitado, así como las pensiones. Bueno, entonces, pero también tú puedes hacer en el margen, en lo que los salarios crecen, también tú tienes que hacer que la repartición del pastel sea menos desigual para el usuario, para el afiliado o la afiliada, porque ahora mismo la tajada del pastel se la está llevando el sector financiero. Eso, digamos, es otro elemento. El tema del gasto en salud es también muy importante. Cómo hacer que el sistema de salud público especialmente funcione adecuadamente, en particular la red pública de servicios. No solo se trata del financiamiento a través de la seguridad social. ¿Qué pasa con la provisión pública de servicios de salud? Necesita aumentar el financiamiento, pero en mucho también necesita que cada quien cumpla su rol. No puedes tener un personal médico que no cumpla con los protocolos, los procedimientos y no trabaje. Ahí viene el rol del Estado disciplinador. No se trata de un rol del Estado que aplaste, que desconozca derechos laborales ni nada de eso. No, también que estimule, que reconozca, pero también que discipline y que haga que el personal médico, en primer lugar, sepa qué hacer.
conozca, hay un tema de educación y de cualificación muy importante, pero al mismo tiempo de que obligar a hacer cumplir estos procedimientos. Entonces ahí hay, y luego todo el tema educativo, es decir, la educación pública es tremendamente redistribuidora, pero para eso tú necesitas más calidad, ya tienes más financiamiento, ahora tienes que transformar esa inversión, dejar que sea inversión en capital físico, en planta física, porque ya completaste una planta física. Ya se agotó una parte, pero la otra quizá toma un tiempo también. Claro, claro. Pero esa es la forma que a largo plazo los recursos que captura el Estado se transforman en bienestar de la gente. Yeah. Lo que pasa es que ahora una parte de esos recursos van a ir a pagar deuda. Y eso va a implicar un serio drenaje de la finanza pública y de la capacidad del Estado para transformar recursos en bienestar. El tema fiscal es inevitable. Más pronto que tarde tendremos que llegar a un acuerdo que haga que mejore la calidad del gasto público, pero al mismo tiempo que eleve los recursos públicos para lograr eso, esa transferencia de recursos y que se traduzca en mayor bienestar. Qué pena no tener más tiempo, pero cuántos temas abordamos con Pavel, como siempre, brillante. Te felicito, Pavel. Muchísimas gracias por tu participación. Y felicitamos a tus padres. Recuerde que esta entrevista estará a partir de esta tarde en nuestra página, nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN, y también estará en el periódico Hoy, www.hoy.com.de. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.